Sean todos bienvenidos a este tercer capítulo del podcast Eres el Observador. No me he presentado antes, así que lo voy a hacer hoy, en el tercer capítulo. Mi nombre es Gilbert Ahumada. Hoy, 29 de diciembre del 2023, próximos a pasar al 2024, estoy grabando este capítulo. Ya nuestro lema es: quédate con el mensaje, no con el mensajero. Quédense con lo que les sirva este mensaje, independientemente de lo que diga. Formen su propio pensamiento crítico a través de la educación y sobre todo la puesta en práctica, la experimentación empírica de no solo de este podcast, sino que cualquier escuela, cualquier doctrina. No nos volvamos dogmáticos, sino que abrámonos a distintas ideas, perspectivas, etcétera, etcétera. Hoy día quiero hablar sobre un tema que hace rato me venía dando vuelta en la cabeza, paradójicamente, y quiero hablar sobre los pensamientos. Entonces, antes de partir, les quiero hacer una pregunta. ¿De dónde creen ustedes que vienen los pensamientos? Entonces, yo les voy a compartir de dónde creo yo que vienen, más que nada en base a la autoobservación. Por algo esto se llama, el podcast se llama Eres el Observador, porque tenemos la capacidad de observar nuestros pensamientos. Porque nosotros no somos nuestra mente. Es parte de nosotros, pero no somos nosotros. He mencionado antes de que vivimos en una realidad mental, y lo van a escuchar mucho. En el podcast lo voy a mencionar, pero hay muchos autores, y se ha dicho a través de los años, hasta en la Biblia se encuentra, de que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Ya mencioné en el capítulo anterior de que se omiten un poco las emociones o el sentimiento acerca del papel que juega el corazón en el magnetismo, en esta bobina electromagnética. Se deja un poco de lado, pero juega un papel primordial. Pero muchos dicen de que el pensamiento precede a la emoción, así que sí tiene sentido de que los pensamientos generan tu realidad. Así que me parece interesante hablar sobre los pensamientos, de dónde vienen. Para hablar acerca cuál es mi idea respecto a dónde vienen los pensamientos, voy a apoyarme en la Biblia, en la edición del Reina Valera de 1960 y la Cábala, un poco de la Cábala. Voy a hablar acerca de en realidad muy poco, solo los voy a mencionar y a mencionar qué relación tienen. Los voy a poner en contexto, ya van a ver por qué. La Cábala tiene 4 mundos, que son básicamente conceptos que definen diferentes niveles o dimensiones de la realidad, de esta realidad. Cada uno de estos mundos está asociado con ciertos aspectos de la creación divina, así como los 7 días de la creación. Así que les voy a hacer una pequeña como interpretación esotérica, se podría decir, de qué relación tienen los 4 mundos de la Cábala. Y con los elementos, cada uno tiene asociado un elemento, y los 7 días de la creación. Es el primer mundo, que se conoce como Atzilut, es el mundo de la emanación. Este mundo está asociado con el elemento fuego. También se podría asociar con la luz. Y la asociación que tiene es con el primer día de la creación, con la creación de la luz, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces en este día se puede entender la luz como la emanación divina directa y pura, asociada con el mundo de Atzilut, según la Cábala. Y si les leo el libro del Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Entonces esa luz se puede asociar con el mundo de Atzilut. Luego el segundo mundo es el mundo de Beria o Bria. Es el mundo de la creación y está asociado con el elemento agua. Y este podríamos asociarlo con el segundo y tercer día. El tercer día de la creación. Porque dice la separación de las aguas y la formación de la tierra seca y las plantas. El agua aquí simboliza como la fluidez y la creación de formas un poquito más concretas en el mundo de Bria o Bria. Este mundo también se conoce como el mundo arquetípico. Entonces aquí podríamos relacionarlo con el mundo de las formas, el mundo de las ideas.
¿Y por qué le quería mencionar esto del mundo de las formas o arquetípico? Porque hablamos un poquito de los arquetipos ya anteriormente. Y en este momento yo le estoy hablando, usted está escuchando esto, y usted podrá escuchar una voz en su cabeza, pero usted está teniendo imágenes. Por eso muchas veces pasa de que tenemos ideas y cuando queremos expresarlas no las podemos expresar de la misma manera. Y es porque nuestra mente interpreta el sonido, que es sonido vibración, o sea, vienen las palabras, y nuestro cerebro crea imágenes. O sea, imágenes arquetípicas. Lo mismo con las ideas. Usted tiene una idea y lo que en realidad viene a su mente es una imagen. Y ahí empieza a darle rienda. Tenga esto en mente, el mundo de la creación, el mundo arquetípico de las formas. Después viene Yetzirah, que es el mundo de la formación y se asocia con el elemento aire. Y el aire está asociado con el pensamiento. En el tarot vendrían siendo el aire y las espadas. El anterior, el agua, eran las copas y el primer mundo era el fuego y está asociado con los bastos. Entonces, este mundo de Yetzirah, el mundo de la formación, se puede asociar con el cuarto y el quinto día de la creación. Y dice la creación, se menciona la creación de los cuerpos celestes. Se menciona el sol, la luna, las estrellas. Y dice en el cielo y la formación de las aves y los peces. El aire simboliza la formación de estructuras y la interconexión de las energías en el mundo de Yetzirah. Entonces aquí, según la Cábala y según la Biblia, tercer y cuarto día ya tenemos los pensamientos. Y quiero hacer hincapié en que habla sobre el sol, la luna y las estrellas y no menciona el tema de los planetas, pero podríamos interpretar que menciona los planetas. Y ya les voy a mencionar por qué. A nosotros nos interesan 7 planetas. El número 7 es un número clave en esta realidad. Y por algo son 7 días de la creación. Y aunque no crea, esos, o si no lo sabía, cada uno de estos días de la semana o los días de la creación está asociado con estos planetas. Y el Sol y la Luna también son considerados planetas en este contexto. Y el cuarto mundo, que es el mundo de Ashia, es el mundo de la acción. Está asociado con el elemento tierra y se asocia con el sexto día de la creación y es la creación de los animales terrestres. Y aquí finalmente se crea el hombre. Y básicamente la tierra representa como el último nivel de la materialización y representa la acción concreta en el mundo físico. Ya vendría siendo esta realidad. O sea, si es que alguna vez han visto el árbol de la vida de la Cábala, digamos que arriba está la corona Keter, viene la luz, va pasando por estas esferas, se va como filtrando y la última sefirá, o en este caso el mundo de Ashia, vendría siendo el mundo material, donde esta luz divina que mencionamos en el primer día desciende y se densifica. O sea, esta vibración, vivimos en un universo vibracional o en este mundo material. Si nosotros vamos a la más mínima partícula, creo que la más mínima son quarks, son simplemente vibraciones, hilitos que vibran. Entonces viene esa luz, se va condensando y se transforma en materia tangible, lo que tocamos. Pero lo importante aquí era el segundo mundo, que es el mundo arquetípico, el tercer mundo, que es el mundo ya del pensamiento, y ya el cuarto mundo, o el sexto día de la creación, donde se crea al hombre. Y antes de continuar, quiero hacer 2 menciones a 2 versículos que están en el libro del Génesis, en la creación, que dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces aquí se crearon, ya está claro que se crearon los planetas, las estrellas y el zodiaco, que vendrían siendo el reloj de nuestra realidad, la que va marcando los tiempos: primavera, verano, otoño, invierno. Ese mandala que está ahí arriba. Y en el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, ojo aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios no estaba solo. ¿A qué se refiere con que hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, de eso podemos hablar en otro día, pero vamos a profundizar. Como paréntesis, algunos pueden pensar: está leyendo la Biblia, quizás es cristiano o católico o qué sé yo.
Recuerde que nuestro lema es quédese con el mensaje, no con el mensajero. Para mi perspectiva personal respecto a la Biblia es que debe ser el primer libro del que tenemos conocimiento. Muchos libros beben de este libro. Podríamos decir que quizás la primera fuente. Podemos hablar en profundidad acerca de la Biblia otro día, pero para mí es básicamente un manual de vida. Podría ser el primer libro de desarrollo personal, explica el funcionamiento del universo, explica el funcionamiento o el mecanismo del universo, explica cómo funciona el hombre en su totalidad, la potencialidad que tiene, bla, 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 etc. Es un libro maravilloso. El primer nivel de lectura, el literal, que es la lectura literal, se ha utilizado para el manejo de la población, de la humanidad. Todos sabemos el papel que ha jugado la religión a lo largo de los años. Pero yo lo veo en un sentido mucho más esotérico, mucho más profundo. Trato de, cuando lo leo, buscar un significado más allá del que solo se puede extraer de la lectura literal. Neville Goddard es un autor maravilloso que interpreta la Biblia de otra manera. Vamos a hablar de Neville igual en algún otro capítulo porque es bastante interesante. También es parte del Nuevo Pensamiento, uno de los autores del Nuevo Pensamiento. Así que eso, respecto a la Biblia, escuchemos esto y veámoslo con altura de mira, porque sé que hay mucha gente que de repente reacia al tema de la Biblia, pero aquí, en este podcast, tratamos la Biblia desde otra manera, o yo personalmente. Recuerde la frase que dije antes del paréntesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Voy a citar dos frases. Una es del Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, o más que nada de la Hermética, que menciona que el hombre fue bendecido con el pensamiento y el habla. Creo que para mí esto lo interpreto como que fuimos bendecidos con la capacidad de manifestar simplemente, o de bajar esas ideas y manifestarlo a través del pensamiento, el habla y la acción, claro está. Y también en en los libros de Carlos Castañeda, Don Juan, en una parte dice: nos dieron su mente. Dice: los predadores nos dieron su mente, que se vuelve nuestra mente. Y dice: la mente del predador es barroca, contradictoria, mórbida, llena de miedo a ser descubierta en cualquier momento. Aunque nunca ha sufrido hambre, continuó, sé que tienes unas ansias continuas de comer, lo cual no es sino el ansia del predador que teme que en cualquier momento su maniobra será descubierta y la comida le será negada. Esto es más que nada como el pensamiento reptiliano, como de satisfacer esas necesidades como fisiológicas solamente. O sea, es como sexo, dormir y comer, se vendría haciendo. Entonces quiero hacer estas dos distinciones porque hay una mente como más divina y hay una mente más terrenal, que diría que está más anclada, aunque el cerebro para mí es como el hardware de la mente, del pensamiento, pero el cerebro está como diseñado para esto. El cerebro reptiliano está diseñado para que utilice la menor cantidad de energía, y el utilizar la menor cantidad de energía es lo que lleva a la procrastinación, el que no hagan nada, porque lo único que quiere es mantenerte o mantenerse vivo por el mayor tiempo posible, ya que habita en tu mente. Esta cualidad de la mente o característica de la mente es bastante útil, es bastante práctica, ya que en ella podemos utilizarla para formar hábitos. Depende de qué tipo de hábitos vamos a formar, eso depende de nosotros, de nuestra voluntad que tengamos. Tenemos ese libre albedrío para utilizar la mente es la herramienta. Si vivimos en un universo mental, hemos sido bendecidos. Con esta mente debemos utilizarla o seremos utilizados por ella. Nosotros tenemos alrededor de 70.000, 80.000, algunos pueden decir 90.000 pensamientos diarios. Dejémoslos en 70.000. Mucha gente, cuando descubre este conocimiento como de que el universo es mental, y me incluyo, tenemos hasta miedo de tener algunos pensamientos, porque si el universo es mental y nuestros pensamientos crean nuestra realidad, creemos que al pensar cualquier estupidez eso se puede manifestar. Pero recuerde que le mencioné que dejan de lado un poco el sentimiento, dejan de lado la emoción, y eso también juega un papel primordial. Así que la gracia es poder utilizar la mente en pro de nuestros objetivos más profundos, obviamente, no aquellos objetivos que puedan estar impulsados por el ego, porque la mente también es como
es muy astuta, es muy astuta. Observarla es la mejor herramienta o práctica que uno puede hacer para saber qué está pensando. Quizás no saber por qué lo estoy pensando, que también es interesante si quiere ir en profundidad, hacer em, una práctica de autoconocimiento, pero sí es importante poder observar los pensamientos, saber qué estoy pensando y poder dirigir esa atención o esos pensamientos hacia otro lado. Porque aparte de tener muchos pensamientos, probablemente, o no probablemente, los pensamientos que tienes hoy son casi los mismos que tuviste ayer. Entonces, a través de la voluntad nosotros podemos generar o impulsar pensamientos de manera consciente y empezar a tener otros tipos de pensamientos en el día a día. Voy a volver a la frase de que en la Biblia se menciona de que el hombre fue creado o creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre es un microcosmos y fue creado a imagen y semejanza del macrocosmos. Aquí está la ley de cómo es arriba es abajo, cómo es abajo es arriba, la ley de correspondencia. Al ser un universo que es fractal, el poder comprender al hombre nos permite comprender el universo y poder comprender el universo nos permite comprendernos a nosotros mismos. En la unidad se encuentra la totalidad, o sea, en una gota del océano se encuentra el océano completo. Según las influencias gnósticas y distintas tradiciones, este universo o este universo mental fue creado por el demiurgo, o hablan acerca de un demiurgo, hablan acerca del creador o el gran arquitecto, que para mí es el que creó esta realidad mental, este constructo mental, y contiene 7 gobernantes. O sea, hay 7 gobernantes que está asociado con los 7 planetas, con los 7 días de la semana, 7 colores, etcétera, etcétera. Por eso dice a nuestra imagen y semejanza, porque ella no estaba solo, sino que estaba con sus gobernantes de los cielos. Por eso es que estas influencias arquetípicas mentales están presentes tanto a nivel individual como del colectivo, en el inconsciente de cada uno de nosotros y en el inconsciente colectivo. Por esta razón, para mí, la astrología es una herramienta muy efectiva de autoconocimiento, porque nosotros tenemos influencias externas sobre nuestra psique, sobre nuestra mente. Tenemos cierta predisposición a ciertos pensamientos que son influencias externas de estas luminarias, porque los planetas para mí no son objetos sólidos, son luminarias electromagnéticas que influencian sobre la psique del individuo y del colectivo. Pero nosotros, al ser hijos del Altísimo, tenemos el poder de posicionarnos sobre cualquier influencia externa. Entonces, tú al observar tus pensamientos y al tener ese libre albedrío, podemos tomar decisiones conscientes respecto a estas influencias externas. Ahí radica nuestro gran poder. Entonces, estos pensamientos, ideas, van a venir bajando desde los cielos, se van a ir filtrando y se van a ver influenciadas según la configuración del mandala que está ahí arriba sobre las luminarias. Y tú tienes el poder, a través de la atención y la autoobservación, de darle más rienda a esos tipos de pensamientos, y ya sea poder aprovecharlos o simplemente que los hilos de estas influencias externas muevan tu vida. Así es cuando actúas de manera inconsciente. Para mí, si tú no formas un pensamiento crítico respecto a algo, vas a recoger un pensamiento del inconsciente colectivo. Digamos que si tú no eres alguien que está educado respecto al tema del dinero, al tema de la abundancia, probablemente digas que ganar dinero es difícil, que el dinero no cae de los árboles, bla, bla, bla. El dinero es infinito, es infinito porque es energía. Entonces, por ende, es ilimitado. Así lo creo yo. Entonces, últimamente he escuchado mucho una frase que dijo Milei, el actual presidente de Argentina, que dijo: no hay plata. Entonces, si tú no formas tu propio pensamiento crítico, el colectivo empieza a repetir: no hay plata, no hay plata, no hay plata. Entonces si alguien llega a hablar respecto a dinero, o te encuentras con una persona en la calle y una persona te dice: sí, es que no hay plata, tú si no tienes tu propio pensamiento crítico, no formas tu propia idea asevera respecto a esta idea y la haces parte de ti. Entonces, por ende, se manifiesta de que ganar dinero no es fácil, de que no hay plata. Ahí radica tu poder respecto a esos pensamientos. Los puedes observar y puedes tomar la decisión de decir: no, mi decisión es esta es mi verdad y esta es la vida que termino viviendo. Entonces nosotros, los pensamientos ya sabemos de dónde vienen. Nosotros tenemos el poder de ir creando pensamientos de manera consciente. O sea, si tú quieres
adquirir alguna cualidad en específico, la responsabilidad, por ejemplo, puedes ir teniendo pensamientos a que tú eres responsable, de que tú eres disciplinado, de que tú cumples con los horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esos pensamientos vas a poder formarlos a través de estar limitados como a tu propia experiencia, como a la base de datos de tu cerebro, pero a medida de que vayas cultivando esos pensamientos y cambia tu estado de conciencia, tu estado vibracional, vas a recibir otro tipo de pensamiento desde los cielos, y a través de la observación puedes decir este sí y esto no, y ahí de esa manera vas cultivando tu propio pensamiento crítico, de esa manera vas manifestando la vida que tú quieres. Esa es la manera de utilizar el pensamiento, de este constructo mental. Y el hecho de que para ti el tema del dinero, como para mí, puede hacer que es ilimitado y que el dinero es abundante, y para que otros sean limitados, si observamos el principio de polaridad, dice que todas las verdades son semiverdades y todas las paradojas se reconcilian. Ambas son verdades, tanto para otras personas que crean que el dinero es escaso, como para uno que crea que el dinero es muy abundante. De eso se trata igual esta realidad, son los matices de esta realidad dual con distintas polaridades. Se manifiesta, creo que, aquello que crees que es verdad. Así que tanto para ellos que creen que es escaso, van a ver el dinero escaso en sus vidas, como para aquellos que creen que el dinero es abundante, van a ver mucha abundancia en su vida. Todas las paradojas se reconcilian. Todas las verdades son medias verdades. Y una pregunta sería, ¿cómo estás utilizando tú tus pensamientos? ¿Cómo estás utilizando tú tu mente? Esos son mis pensamientos respecto al pensamiento mismo. Bueno, en algunos meses puedo hablar o profundizar mucho más. Podemos hablar horas respecto a este tema. Es bastante interesante. Creo que podemos entender de cierta manera lo que es esta realidad mental a través de la mente, pero poder entender lo que está más allá de este constructo mental es caer en una paradoja. O sea, lo básico aquí es entender de que vivimos en una realidad que es dual, que tiene dos polaridades. Cuando recibimos estos pensamientos, nosotros tenemos el libre albedrío de llevarlo hacia un polo u otro, hacia el lado positivo o al lado negativo. Si tiene que ver con el tema del dinero de nuevo, puede llevarte hacia la abundancia o quizás a la avaricia. Y ahí una brújula para ir teniendo en cuenta es cómo te vas sintiendo respecto a tus decisiones y a tus acciones. La conciencia, nosotros todos tenemos los estoicos le llamaban, o Marco Aurelio le llamaba el mago interior, todos tenemos una voz interna que sabe perfectamente qué es lo que está bien y lo que está mal para nosotros, para cada uno de nosotros. Se siente de una manera u otra. Y para mí ese es el verdadero yo, y para mí el verdadero yo habita en el corazón. Por eso nos ponemos la mano en el pecho cuando nos dice yo, como ese verdadero yo habita ahí. Así que el corazón podríamos utilizarlo como brújula, por así decirlo, para nuestras acciones y a los pensamientos que le vamos a dar vida. Y esa es mi reflexión por ahora sobre los pensamientos. Podríamos hablar muchas horas. Me gustaría en el futuro invitar a gente para entrevistar y escuchar sus distintos puntos de vista. Si ustedes tienen alguna otra idea, si usted cree completamente lo contrario, deje un comentario, siéntase libre de hacerlo. Para eso es este espacio. Y muchas gracias por su tiempo. Nos escuchamos en otro capítulo. Chau, chau.